Y yendo al ámbito económico, hay que hablar y retomar sobre lo que está pasando en materia de la discusión del tipo de cambio en Argentina. Siempre era cuándo vamos a evaluar. La pregunta ahora es si el tipo de cambio está ajustado correctamente, si el tipo de cambio corresponde a una economía como la Argentina, si lo que hay que bajar son impuestos en lugar de evaluar. Bueno, hay una discusión bastante importante en torno al peso igual a un 600 pesos un dólar, que es lo que dice el gobierno que podría llegar a valer el tipo de cambio. Por esa razón vamos a hablar ahora con Juan Manuel Gispert, que es economista del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Juan Manuel, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, Esteban. ¿Qué Todo tal? bien por acá, gracias por llamar. Gracias a vos por atendernos, Juan Manuel. Bueno, a ver, hay una discusión muy fuerte en Argentina en torno al dólar, ¿no? Un país muy dolarizado como Argentina, en torno a los ahorros principalmente de la sociedad argentina, y que ahora tengamos que cambiar el chip y apostar al peso cuando viene un gobierno que decía que el peso era un excremento. Ahora cambió también la forma de gobernar el plan económico y va a revalorizar el peso argentino. Se está revalorizando, fue la moneda más apreciada en los últimos años, en el último año por lo menos, en la economía mundial. Argentina tuvo el peso o la moneda más apreciada, y la discusión es en torno a esto, ¿no? Si está bien el tipo de cambio que tiene la Argentina para poder exportar para la industria local. ¿Cómo lo están viendo ustedes y qué evaluación están haciendo? Bueno, creo que la discusión, la verdadera discusión es sobre si el tipo de cambio que tenemos es útil para los sectores económicos de la Argentina o para los sectores económicos que la Argentina necesita desarrollar. Porque si no, una discusión conceptual, fíjate vos que en la nota que escribe Milei en el diario La Nación, no me acuerdo, hace un par de días atrás, se mete en el debate primero conceptual, que es imposible calcular si la moneda está apreciada, porque para eso uno debería tener conocimiento en tiempo real de la evolución de los precios de los bienes transables y no transables en todo el mundo, etcétera, 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 y hace todo un sinfín de elucubraciones conceptuales que finalmente, al final de esa nota que escribe Milei, dice: y este tipo de cambio, fíjate vos que para el sector energético y petrolero es muy competitivo. Ese es el kit de la cuestión. ¿El tipo de cambio está atrasado o no está atrasado? Según los sectores económicos que uno mire. Hay sectores que a este tipo de cambio son rentables igual, es decir, son competitivos, pueden competir tanto contra importaciones de afuera, porque son más baratos producirlos acá que traerlos afuera, o son más baratos que los que se venden en el resto del mundo, o por lo menos al mismo precio o parecido, y podemos exportarlo. Lo que está mostrando este tipo de cambio es que las importaciones aumentaron, las exportaciones caen, sumado a que el precio de los commodities argentinos, principalmente la soja, el maíz, el trigo, cayeron. El gobierno trató de compensar esa caída con una baja temporal de las retenciones de las exportaciones. Pero cuando uno mira los sectores económicos de la Argentina, donde tenés un agro muy fuerte y una industria muy fuerte, bueno, tenés que ver esos sectores primero por si este tipo de cambio que tienen le sirve o no le sirve. Esos dos sectores tienen dinámicas muy distintas. El agro argentino tiene una competitividad internacional impresionante, dada por el trabajo que tiene encima del campo argentino, la tecnología que tiene incorporada, pero principalmente por el rinde que tiene el suelo argentino, una característica propia del suelo que tiene la pampa húmeda, que hace que el rinde por hectárea está por encima de la media mundial. Y al mismo tiempo tenés un sector, que es el industrial, que al contrario, lejos de ser competitivo en términos internacionales, tiende a ser, salvo excepciones, un sector que le cuesta exportar al mundo. Tenemos casos muy específicos de autopartes y empresas que hacen autopartes que compiten en términos internacionales, algunos sectores de ingeniería, de diseño de ingeniería muy competitivos, pero la industria en general es más mercado internista. O sea, vive del mercado interno porque cuando sale afuera a competir tiende a ser más cara. Entonces, yo digo, para dar una respuesta, la economía argentina tal cual como la conocemos hoy, con este tipo de cambio, va a destruir grandes porciones de la economía. O sea, ¿está atrasado o no? No me importa. ¿Es útil, es funcional a los sectores económicos de Argentina? No. En general, va a lastimar a la actividad argentina. Esa sería la primera respuesta. Ahora, vos decís, bueno, la voy a lastimar a esta matriz productiva de la Argentina porque es ineficiente, porque depende del proteccionismo del Estado y esto genera un montón de desequilibrios, etcétera, etcétera, y vamos a una nueva matriz productiva que sea competitiva en términos internacionales y que este tipo de cambio que Milei defiende le sirva. Y él lo menciona, que es el sector energético, principalmente, y minero. Fíjate vos que está el RIGI, la búsqueda del gobierno de acercar a las inversiones energéticas, mineras, reuniones con empresarios canadienses, bueno, mismo Elon Musk, esta relación tan cercana que Milei ha establecido con Elon Musk, tiene que ver también con la minería, con el litio. Bueno, sí, esos sectores tienen
características específicas que hacen que sean competitivos a este tipo de cambio o a cualquier otro tipo de cambio. Porque los precios internacionales son tan altos en algunos de estos bienes que aún con un tipo de cambio apreciado seguimos siendo competitivos. Ahora hay una cuestión que incorporamos en el análisis que es fundamental, porque en última instancia uno quiere el desarrollo económico para que las personas vivamos bien. O sea, en última instancia, todas las políticas económicas, el desarrollo económico, la incorporación de tecnología, educación, etcétera, es para que una comunidad viva mejor. Cuando yo miro la matriz productiva actual de la Argentina, cómo genera empleo, donde la industria es casi responsable de una cuarta parte del empleo argentino, sin contar todos los anexos. O sea, solamente la industria pura representa casi una cuarta parte del empleo argentino. Uh-huh. Y este gobierno fija un tipo de cambio que lastima principalmente ese sector y trata de apuntalar y de mejorar las condiciones para un sector, que es energético y minero, que no genera más del 5% del empleo en la Argentina. Entonces ahora te invito a proyectar la película que Milei nos quiere hacer. Claro. Digamos, el director de la película es Milei y él nos quiere hacer esta película y nos proyectamos para adelante. ¿Qué vamos a encontrarnos más adelante si Milei logra implementar este cambio de matriz productiva en la Argentina? Y vamos a encontrar una Argentina con sectores muy competitivos, con fuertes inversiones muy localizadas, digo, en Vaca Muerta, en algún yacimiento minero que se encuentre, en los yacimientos de litio, etcétera, y con industria arrasada, es decir, con niveles de desempleo mucho más altos que lo que viene acostumbrada la Argentina en los últimos 20 años. Si uno pudiera decir qué fue lo mejor que pasó desde la salida de la convertibilidad o la crisis de 2001 a la fecha, uno de los principales logros es una disminución importante del desempleo en la Argentina, donde nos acostumbramos a tener niveles de desempleo que rondan entre el 6 al 10% en el peor momento. O sea, las crisis más grandes durante 2018 o bueno, al principio de la pandemia, estábamos números del 10-12% de la pandemia. Pero vos pensás que la Argentina en 2001 tenía 25% de desempleo. Sí, sí. Entonces, da la sensación entonces que... Esto también, lo último que quiero decir, y por qué pongo de referencia a los 90, que había 25% de desempleo, es que es un modelo económico que funcionó. Si uno mira lo que pasa en los 90 y cómo termina el modelo convertible, que es un modelo, hay muchas diferencias, pero estructuralmente es muy parecido a lo que Milei propone. Fíjate vos que Menem también sanciona la ley de inversiones mineras y era parecido al RIGI. ¿Por qué explota? No explotó porque había 25% de desempleo y 50% de pobreza estructural. Que también es importante, no sé si da para esta nota, pero hablar de la pobreza es importante, que no es la misma pobreza del 2001 que la pobreza de hoy, por un montón de factores, pero explota cuando la clase media que mantenía el empleo, que mantenía su poder adquisitivo por esta moneda apreciada, entonces podía viajar al exterior, podía comprar artículos nuevos, 0 kilómetros, etcétera, el iPhone hoy son símbolos aspiracionales, le hicieron el corralito. O sea, hasta que no se quedó sin recursos el modelo para sostener a esa clase media que disfrutaba de alguna manera las bondades de ese modelo económico, la Argentina seguía funcionando, con 25% de desempleo y con 50% de pobreza estructural. Una pobreza que no tenía ni planes sociales, ni asignación por hijo. Una pobreza igualmente absoluta. En ese momento ya había tensiones políticas porque el gobierno del 2001 había perdido la elección legislativa bastante fuerte en manos del Partido Justicialista y el modelo menemista también había perdido frente al radicalismo 90. Digamos, había tenido un cambio donde no había una conformidad con nadie, ni con el radicalismo ni con el peronismo, ¿no? Bueno, fíjate vos que de la Rúa gana su elección con un planteo de corrupción. Sí. O sea, de la Rúa jamás pone en cuestión el modelo económico que existía, sino que frente a una sociedad que veía que no iba para ningún lado lo que pasaba, dice, no, el problema es la corrupción. Una película que hemos repetido, ¿viste? Leía a un autor del Partido Internacional Argentino que decía que la Argentina tiene un problema que me gustó la reflexión de la vara de plata, de que tenemos la expectativa de que todo se va a resolver con una cosa simple, ¿viste? Como si echamos a los corruptos, ojalá el problema de la Argentina fueran los corruptos. Sería tan fácil como meter preso a una cantidad determinada de dirigentes políticos y la Argentina cambia. No, cuando uno mira la estructura productiva argentina, te das cuenta que ningún presidente va a poder resolver en el corto plazo. Ni Milei, ni Cristina, ni Macri, ninguno. Uh-huh. Es un problema estructural que tiene que ver con nuestra capacidad de producir bienes y servicios, con el conocimiento que tenemos, con la tecnología incorporada, con un mundo donde competir será muy difícil con los fenómenos de los países asiáticos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que a veces en el ruido de la discusión de lo político, de los medios, siempre se tapa este problema estructural de la Argentina, y cierro la reflexión con esto, por lo menos dejo hablar porque he hablado todo el tiempo. Vale. Es que, volviendo al principio de la charla, este tipo de cambio nos conduce a una Argentina, como te decía recién, con más desempleo, más desigual, y sabemos a ciencia cierta, y no es una opinión, son datos duros de la economía, que es insostenible. Cuando digo insostenible no quiere decir que explota la bomba mañana.
también es importante esto, porque a veces parece que uno está haciendo un efecto de alarma, ¿viste? Es insostenible. Una empresa puede estar en quiebra 10 años, porque un mes no le pago a mis proveedores, al mes siguiente le pago a mis proveedores, pero dejé pagar los sueldos, al otro mes le dejé pagar a otro proveedor, pero le pago el que le debía el mes anterior. Y no puede estar 10 años con una empresa que es insostenible, y la sigue siendo operativa. No sé si se entiende la metáfora. Digamos, lo que se plantea en la disyuntiva o en la discusión económica, si el tipo de cambio está bien o está mal, es en función de para quién. Entonces, lo que según tu conclusión o tu mirada es, Argentina puede tener un tipo de cambio apreciado si la industria argentina prácticamente queda desarmada, ¿no? Y llegan los productos importados y se hace una especie de se potencia la primarización de la economía con la energía, con la minería, el litio, etcétera, el campo también. Bueno, no sé si te puedo hacer un comentario ahí, que es interesante porque de alguna manera se abre el debate impositivo al mismo tiempo. Yo participo de cámaras empresarias, entonces los productores primarios de la economía regional, yo soy en Mendoza se está discutiendo porque está entrando importado durazno, tomate, bueno, aceitunas, y entonces dicen, no, nosotros no es que no somos competitivos, nuestro costo impositivo y logístico es tan alto que aunque yo sea hiper eficiente en mi producción, en mi pequeña fábrica, a veces con un tomate en lata, lo que fuera, mi costo impositivo me hace ineficiente. Y habrá acá un debate muy complejo de dar, que tiene que ver con para qué se cobran los impuestos en Argentina también. O sea, hay una cuestión de distribución del costo fiscal, o sea, quién paga los impuestos en Argentina, cómo se distribuye ese pago, al mismo tiempo qué se hace con los impuestos. Porque la Argentina, digo, si me pongo a competir contra Chile, por así decirte, Chile tiene un sistema jubilatorio mucho menos universal que el argentino, el sistema de salud chileno tampoco tiene la universalidad de cobertura que el argentino, y ni te cuento las universidades. Entonces, obviamente, ese costo fiscal que tiene la Argentina es para sostener un nivel de servicios que da la Argentina que no dan otros países. Y acá se vuelve la discusión tal vez más profunda, no sé si me interesa hoy esa discusión, porque estamos en la locura del día a día, pero tiene que ver con la productividad de la economía. Porque cuando vos te vas a economías europeas que tienen una presión fiscal mucho más alta que la Argentina, sin embargo tienen industrias competitivas, con costos fiscales mucho más que tenemos nosotros, y es porque las empresas tienen altos niveles de productividad. Esto quiere decir que hacen muchos bienes de buena calidad con muy pocos recursos, ¿te entiendes? Y la productividad Entonces, que tiene Argentina no ayuda a lo que es la competitividad. Y listo, para nada. Mirá, tuve la oportunidad de conocer la fábrica de Toyota y hablar con el presidente de la fábrica, de la compañía en Argentina, y nos contaba que la eficiencia que tiene Toyota, que justamente se caracteriza de ser una de las empresas más eficientes del mundo, porque los costos de producción son bajísimos en relación a la mayoría de las fábricas automotrices, y en Argentina tiene una fábrica que es exportadora total, o sea, la fábrica de Hilux en Argentina exporta a toda la región y paga impuestos en Argentina y no tiene ningún problema de competitividad, pero nos contaba que esa productividad que logró Toyota le costó 100 años a Toyota alcanzarla, porque la construcción de la eficiencia, la mejora de los procesos industriales, la ingeniería que eso requiere, es un know-how que se acumula en el tiempo. ¿Por qué te cuento la historia de Toyota? Porque cuando vas a la Argentina y te encontrás con estos cambios de rumbo tan drásticos entre un gobierno y otro, es imposible pensar que una empresa, salvo excepciones, como te contaba recién, pero que una empresa pueda acumular ese conocimiento para lograr tener esos niveles de productividad. Viste, la ropa, caso testigo espectacular. Los argentinos están llenos de ira porque se van a cualquier país limítrofe y se encuentran que la ropa que se compra acá sale 5 veces más barata afuera que acá. Entonces, cuando me tomé el trabajo en la Federación Económica de Mendoza de hacer un análisis un poco de la cadena productiva textil, y te encontraba que había un problema, que es que no hay fábricas. Entonces, cuando aumentaba mucho la demanda de las empresas que para hacer más ropa, o sea, venía Nike a la Argentina y decía, che, no podemos importar, vamos a producir las remeras en Argentina. No había fábricas en Argentina o fábricas con poca tecnología. Yo digo, ¿por qué pasa? Entonces, bueno, la fábrica, las pocas empresas textiles que hay, dicen, mira, Nike, a días también me pidió un montón. Yo tengo capacidad para hacer, no sé, te tiro un número al azar, 100 remeras por día. Si quieres que haga las tuyas y no las de Adidas, si tirando marcas, perdón, claro, te voy a cobrar el doble. Hay poca oferta, digamos, ¿no? Abastecer el mercado. En ese sentido. Hay poca oferta de producción. Claro, entonces yo le preguntaba, después me fui a hablar con los talleres textiles. Yo acá en Mendoza y en La Rioja hablé con 2 que producían mucha cantidad de ropa para primeras marcas, y dicen, y claro que no tengo inversión ni en tecnología ni en capacidad, porque a este gobierno me está permitiendo producir, pero mañana otro gobierno, yo tengo que desarmar la empresa y ponerme a importar. Y es lo que pasa. Y está empezando a pasar un fenómeno que ya en los 90 pasó parecido, que quien no está mirando el problema de fondo parecen hechos aislados. Cerró la fábrica tal en Mendoza, cerró la fábrica tal allá, suspendieron 500 trabajadores en la planta de no sé dónde, y así. Digamos parecen que casos aislados, estas parecen problemas noticias de las
Esas. Esta noticia que estás contando de que hay empresas que empiezan a suspender o a cerrar y demás, va a ser algo que se repita en el tiempo durante el gobierno de Milei, porque es un gobierno que apuesta a una economía primarizada y la industria la quiere dejar de lado porque todo lo que es industrial lo entiende que lo puede importar y no necesita de esa industria local, ¿eh? A pesar de que, como contaste, produce el 25% del trabajo directo. Imaginamos también el indirecto, que también puede ser mucho más. Bueno, es una economía bastante similar a la de los 90. Sí, va a ser, digo, ya está pasando eso de los cierres. Y fíjate vos que no hace falta ni que lo digo yo, pero lo dice el propio presidente. O sea, hay varias declaraciones de Milei, donde Milei habla de la industria como son, ya no me acuerdo el adjetivo que usa para los industriales, porque tiene un adjetivo denigrante para cada actor social. Bueno, la industria no me acuerdo cuál le puso, pero constantemente está denigrando la industria argentina. Hablaban de que cazan en el zoológico, ¿no? Bueno, dice esas cosas, y que ahora van a tener que competir con el mundo, y que vamos a ver. Y la verdad que, viste, desarrollar un modelo económico, decía recién esta idea de la bala de plata, de la solución de golpe, que me ha pasado a charlar con colegas acá, y viste, y se estabiliza el dólar, y los precios, la pegó, la sensación esa de encontrar agujero al mar. Y ojalá fuera tan fácil. En realidad, sabemos que esta estabilidad la logra con cosas que son muy complejas de sostener en el tiempo, y desarrollar una economía en serio requiere mucho trabajo, requiere elegir sector, o sea, requiere un Estado mucho más eficiente que tenemos, una mirada muy inteligente, donde el Estado analice con el sector privado de la mano, digamos, y mano a mano trabajando, encontrar cuáles son aquellos sectores que querés desarrollar. Hoy está clarísimo que frente al poderío de las fábricas asiáticas, la única manera de lograr una economía competitiva y con posibilidad de incluir mayor gente del mercado laboral y todo, es la innovación tecnológica. Y te das vuelta y te enterás que el CONICET está siendo vaciado, porque me parece buenísima la discusión del CONICET. Que este CONICET, este recurso que gasta el Estado en investigación y desarrollo, ¿lo estamos gastando bien? ¿Estamos haciendo valer? ¿Está acorde a los intereses estratégicos de la Argentina y su necesidad de desarrollo en un mundo tan complejo? Sí, está claro que hay falta también, está ¿no? Buenísima, pero no es esa política de Estado. Juan Manuel, te interrumpo porque nos estamos quedando sin tiempo y tenemos que ir a una pausa, así que desde aquí te agradecemos tu tiempo por brindarnos, por explicarnos todo esto respecto del tipo de cambio de Argentina, y estaremos siguiendo muy atentamente los acontecimientos a ver qué novedades hay respecto de la economía argentina. Así que desde acá te agradecemos mucho este tiempo. No, gracias a ustedes, un placer. Un placer, hasta luego. Y ahí pasaba Juan Manuel Gispert, que es economista del Centro de Economía Política Argentina. Señores, 20:37 de la noche en todo el país, hacemos una breve tanda y ya venimos con mucha más información. No te vayas, dale.